Buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a los seminarios de la Academia de Ciencias Agrícolas. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Benita Ortega. Ella recientemente terminó un postdoctorado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella es egresada de esta institución y el día de hoy nos va a presentar el seminario titulado Diseño y expresión de un péptido antiviral RHOA en plantas de tabaco. Entonces, sin más, pues le voy a ceder la palabra a la doctora Benita, no sin antes agradecerle nuevamente por aceptar la invitación a estos seminarios. Adelante, Benita. Muchas gracias, Eli, por la presentación. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el trabajo que he hecho. Como ya lo mencionaron, el tema es diseño y expresión de un péptido antiviral que se llama ROA en plantas de tabaco. Voy a iniciar con una introducción muy breve acerca de lo que son biofarmacéuticos, que es básicamente lo que se va a enfocar esta plática. Bueno, el término biofarmacéutico se acuñó a principios de los 80 y se define como biofarmacéutico a cualquier producto que tenga actividad profiláctica o terapéutica que es fabricado, extraído o semisintetizado a partir de una fuente biológica. Estas fuentes biológicas pueden ser bacterias, la más famosa es E. coli, pueden ser hongos y levaduras como Saccharomyces cerevisiae, pueden ser también células de mamífero o sistemas vegetales como plantas de tabaco, entre otras. Los biofarmacéuticos comprenden proteínas recombinantes terapéuticas obtenidas por procesos biotecnológicos. Básicamente el proceso es aislar un gen de su organismo huésped e introducir este gen a un nuevo organismo. Este nuevo organismo va a fabricar la proteína para la cual codifica el gen y esta proteína se va a denominar proteína recombinante. La primera proteína recombinante en el mercado fue la insulina. Para 1982, por ejemplo, se requerían páncreas de 100 cerdos para extraer insulina suficiente para el tratamiento de un paciente diabético durante un año. O sea, se tenían que sacrificar 100 cerdos para un tratamiento completo. Con el advenimiento de la biología molecular, de la ingeniería genética y de la biotecnología, actualmente más de 200 millones de diabéticos en todo el mundo utilizan la insulina humana recombinante, que se produce principalmente en bacterias y en células de mamífero. La producción actual, sin la biotecnología, solo se conseguiría a partir de 200 billones de cerdos. A continuación muestro una diapositiva de algunas empresas que producen proteínas terapéuticas u otros compuestos en sistemas vegetales. Aquí pueden ver plantas de tabaco y las compañías que se dedican a esto, algunas de las principales, porque pues, son muchísimas, son Protalix, Medicago, Sigma Aldrich y Fraunhofer. Aquí pongo un link que si quieren puedo compartir con ustedes al final de la presentación y este link muestra el proceso desde el inicio hasta el final de la producción de las proteínas recombinantes por alguna de estas empresas. El usar plantas como bioreactores tiene pues muchísimas ventajas comparados a otros sistemas. Por ejemplo, que son sistemas poco costosos, la transformación genética de las plantas es relativamente fácil, se eliminan los riesgos de contaminación, dado que los patógenos de plantas no afectan a los mamíferos, se puede producir una gran cantidad de biomasa, las plantas son capaces de realizar modificaciones posttraduccionales, las cuales son muy importantes porque algunas proteínas las necesitan para que ejerzan su actividad biológica. El producto de interés se puede producir en tejidos comestibles, por ejemplo, en algunos frutos como son manzana, papa, plátano, etc. Hay algunas empresas que se están dedicando a la producción de vacunas en estos tejidos y esto lleva al término de vacunas comestibles. Protalix es una compañía que está fuertemente dedicada a brindar proteínas terapéuticas recombinantes.
Ellos tienen un sistema de expresión basado en células de plantas. Básicamente es una suspensión de células de zanahoria. Su sistema se llama ProCellEx y Protalix fue la primera compañía a la cual la FDA le aprobó una proteína terapéutica producida en su sistema de expresión. Como pueden ver, aquí están los bioreactores, están de color naranja porque lo que hay aquí es una suspensión de células de zanahoria. Y bueno, en su página de internet vienen las ventajas contra otro sistema de producción como lo son las células de mamífero, que es básicamente lo que comentaba en una diapositiva anterior. Básicamente los costos se reducen mucho. Para una producción en células de mamífero, la inversión inicial está arriba de 250 millones de dólares y para producir proteínas terapéuticas en plantas o en sistemas vegetales, la inversión inicial es menos de 20 millones. También los medios de cultivo pues, son mucho más baratos, se requiere una cantidad de mano de obra menor y los riesgos de contaminación, como les platicaba, pues se disminuyen. La primera proteína que la FDA le aprobó a Protalix es una proteína que se llama glucocerebrosidasa. Esta glucocerebrosidasa va dirigida contra una enfermedad que se llama enfermedad de Gaucher. En la enfermedad de Gaucher los pacientes carecen de esta enzima y esta enzima es muy importante porque ayuda a la degradación de ciertos lípidos. Si no se degradan estos lípidos, los lípidos se van acumulando en algunos órganos como hígado, vaso, pueden llegar también a acumularse en médula ósea y en cerebro. Estos lípidos son tóxicos y pues finalmente el paciente puede llegar a morir si no se trata adecuadamente. La única terapia es una terapia por reemplazo, es decir, darle al paciente la enzima de la cual está deficiente. Entonces Protalix entrega esta enzima a través de su plataforma, donde básicamente los pacientes beben un jugo que contiene un concentrado de plantas de zanahoria liofilizadas y adentro de las células vegetales, de estas células de zanahoria, se encuentra la proteína terapéutica. El paciente lo bebe, la pared vegetal de la célula se degrada con los ácidos estomacales, la proteína se libera y llega a su célula blanca. Esta proteína ya está disponible en el mercado. Y bueno, esa fue una pequeña introducción. Ahora me voy a enfocar a hablarles sobre lo que yo realicé de la expresión de un péptido antiviral. Este péptido antiviral se llama ROA, se expresó en plantas de tabaco mediante transformación transitoria y se evaluó la actividad antiviral in vitro. Aquí lo que les voy a platicar es desde el inicio del diseño de una construcción genética, pasando por la expresión, el análisis de proteínas, hasta ver su actividad antiviral. Este péptido va dirigido contra un virus que se llama virus sincicial respiratorio. Ustedes pueden ver aquí en esta gráfica que 14.8 millones de personas mueren anualmente por enfermedades infecciosas. De este total, 3.1 millones de muertes son causadas por infecciones respiratorias. Como saben, pues las infecciones respiratorias son un problema grave de salud. Y de este total, el principal patógeno de las vías respiratorias bajas es el virus sincicial respiratorio. Para la edad de 2 años, prácticamente todos los que estamos aquí hemos sufrido una infección por este virus. La enfermedad clínica varía de rinitis y otitis media hasta bronquiolitis y neumonía, que ya son cuadros más graves. Cuando a algún paciente le da alguna infección severa por este virus, es muy probable que en la edad adulta desarrolle asma. Aquí ustedes pueden ver una imagen de este virus. Es un virus envuelto, tiene una membrana lipídica y tiene proteínas externas que son la proteína F o la proteína de fusión y la proteína G o la proteína de anclaje. Estas dos proteínas son las más importantes tanto en el desarrollo de anticuerpos como en el proceso de entrada del virus hacia la célula huésped.
La proteína G se ancla a ciertos receptores y la proteína F media la fusión del virus hacia la célula huésped. Estas dos proteínas son las que permiten la entrada del virus. Como ya les platicaba, el virus afecta a todos los grupos de edad. Sin embargo, hay algunas poblaciones que son más susceptibles, como los lactantes, ancianos y las personas inmunosuprimidas. Estos grupos son los que sufren la forma más severa de la infección. En ancianos se ha reportado una mortalidad de hasta el 10%. Para la edad de 2 años, pues el 90% de los niños se ha infectado. En Estados Unidos causa 91,000 hospitalizaciones por año y los costos ascienden a 300 millones de dólares anualmente. En países subdesarrollados, pues estas cifras se incrementan muchísimo más. La Organización Mundial de la Salud estima una infección anual de 64 millones y una mortalidad de 160,000. Entonces, es un virus al cual se le tiene que poner atención. La morbilidad es muy alta y los costos por ausentismo en trabajo y cuando infecta a grupos susceptibles, pues se elevan bastante. Aquí muestro una tabla de los virus principales detectados en niños hospitalizados con infección respiratoria aguda en el Hospital Central en San Luis Potosí en el año de 2002 a 2004. Realmente estos porcentajes en la actualidad pues no han cambiado mucho. El principal patógeno, como pueden ver, en cuestión viral es el virus incisional respiratorio con un 34%. Lo sigue un segundo virus que se llama metapneumovirus humano con 10% y para influenza e influenza están con cerca del 3% cada uno. Actualmente no existe ninguna vacuna disponible contra este virus. Los primeros intentos de vacunas causaron síntomas exacerbados, incluso causaron 2 muertes a la población que se vacunó y 80% de la población que se administró la vacuna experimental presentaron problemas adversos, contra solamente un 5% del grupo control. Entonces no hay una vacuna en el mercado. Lo que sí hay es un anticuerpo monoclonal, IgG, que va dirigido contra un epítopo de la proteína F de este virus. Como les mencioné en una diapositiva anterior, si se bloquea la proteína F del virus incisional, entonces se va a impedir que el virus entre hacia la célula huésped y cause infección. Sin embargo, este anticuerpo es muy costoso. Cada dosis cuesta 8,000 pesos y se requieren 5 dosis para un esquema de tratamiento completo. Por lo tanto, solamente se administra a grupos de alto riesgo. Entonces es importante buscar otras alternativas a este anticuerpo que sean mucho más baratas y mucho más eficaces en la reducción de la replicación de este virus. Previamente, Pastell y colaboradores habían reportado un péptido proveniente de una proteína transmembranal que se llama ROA. Este péptido vieron que inhibía el virus incisional respiratorio y que la secuencia adecuada es del aminoácido 80 al aminoácido 94 de la proteína ROA. Estos investigadores también vieron que se requiere la formación de dímeros a través de un enlace disulfuro entre 2 moléculas para que se conserve la actividad antiviral de este péptido y que la mutación de la cisteína 83 a alanina destruye por completo su actividad antiviral. Por lo tanto, la secuencia óptima del péptido es esta que ven a continuación. Es un péptido muy chiquito, comprende aproximadamente 18 aminoácidos. Entonces, lo que hicimos nosotros es tomar esta secuencia del péptido, y transformar plantas con una construcción genética que codificara para esta secuencia. Las estrategias que seguimos ampliamente fue el diseño de construcciones genéticas. Se diseñó más de una construcción genética, se diseñaron 11 construcciones genéticas. En esta presentación solamente les voy a hablar de 3 que fueron las que nos dieron mejores resultados. Una vez del diseño de construcciones genéticas, se procedió a clonar
cada una en el vector adecuado. Se realizó la expresión transitoria en plantas de Nicotiana bentamiana. Se analizaron los niveles de expresión, se purificó la proteína y finalmente se llevó a cabo el análisis in vitro para ver si nuestro péptido producido en plantas pues tenía actividad antiviral. Las estrategias que se siguieron, como el péptido es muy pequeño, entonces es muy inestable si se expresa por sí solo. Entonces seguimos dos estrategias diferentes, que fue fusionar este péptido a moléculas acarreadoras que le otorgan estabilidad. La primera estrategia fue fusiones aliquenasa, que es una molécula termoestable, es una molécula acarreadora, y lo que nosotros hicimos fue pegar este péptido al extremo carboxilo, aquí está en azul, y lo pegamos también al extremo amino. Esta fue una estrategia. En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver las construcciones genéticas que realizamos. Tenemos dos construcciones que están en el extremo amino terminal, dos construcciones que están en el carboxilo. Básicamente tiene un péptido señal, tiene dos moléculas de ROA. Si se acuerdan, les había comentado que es muy importante la formación de dímeros entre dos moléculas para que el péptido mantenga su actividad antiviral. Entonces, nosotros lo que hicimos fue poner dos moléculas juntas y también teníamos una construcción genética en la que pusimos dos moléculas separadas por un linker flexible. Lo que queríamos ver era si el linker flexible de alguna manera favorecía la formación de enlace disulfuro entre dos moléculas o si sin el linker flexible se formaban estos enlaces disulfuro. Teníamos varias etiquetas como FLAG, como un tag de histidina, y pues están aquí las moléculas acarreadoras. Esta fue una de las estrategias. La segunda estrategia fue fusionar el péptido antiviral a la proteína de la cápside del virus del mosaico de la alfalfa. Entonces lo que hicimos fue obtener partículas BLPs, que son partículas similares a virus, y esta tiene como ventaja que se pueden pegar muchas copias del péptido en la cápside, entonces la respuesta es mucho más, lo que se pega aquí es mucho más antigénico y la respuesta inmune es mayor. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver igual, tenemos 4 construcciones, 2 construcciones que tienen el péptido ROA sin el linker flexible y otras 2 que lo tienen con el linker flexible. Como ya les comentaba, para ver con cuál de estas construcciones se forman los dímeros necesarios para que el péptido mantenga su actividad antiviral. Tenemos 2 con el péptido señal y 2 sin péptido señal, y lo que queríamos ver era cuál de estas construcciones pues se expresaba mucho mejor en plantas de tabaco. Eso es la teoría. Ya en la práctica se diseñaron todas estas construcciones a través de una técnica que se llama PCR de fusión. Es muy parecida a la PCR convencional, solo que en la PCR de fusión se diseñan oligos que contengan la secuencia de la construcción que se quiere sintetizar. La característica principal de estos oligos es que estos oligos se tienen que sobrelapar aproximadamente en 20 pares de bases. Se sigue un programa muy cortito de PCR, son solamente 4 ciclos. Después de 4 ciclos, ustedes pueden obtener ya sus construcciones genéticas, y esta técnica se recomienda cuando son pues péptidos muy pequeños, y es muy eficaz y es muy rápida. Por ejemplo, aquí tenemos un gel en la que ustedes pueden ver estas dos construcciones genéticas, una que carece de linker flexible y otra que contiene linker flexible. La segunda tiene un peso mayor, por lo tanto la detectamos acá arriba, y la primera está con un peso molecular menor y se detecta aquí abajo. Posterior a esto se hizo una PCR de colonia para detectar qué colonias eran las que tenían nuestro inserto. Este es nuestro inserto. Se mandó a secuenciar. Una vez que comprobamos mediante secuenciación que
estaba correcto, nuestra construcción, lo que se procedió a hacer fue realizar la transformación genética transitoria de plantas de tabaco. Básicamente, esa transformación consiste en sumergir plantas de tabaco en una suspensión que tiene agrobacterium. Agrobacterium carga el vector con la construcción genética correspondiente, se aplica un vacío y a través del vacío esta suspensión junto con la construcción genética entra al interior de las plantas. Es un proceso relativamente fácil y rápido. Aquí, por ejemplo, tenemos un control positivo donde se muestra la expresión de la proteína verde fluorescente y ustedes pueden ver esta expresión aquí. Es una expresión pues relativamente buena porque se expresa en una gran cantidad de porcentaje de la planta. Entonces, después de realizar la expresión, se realizaron Western blot para ver si nuestras construcciones genéticas se expresaban de una manera eficiente en plantas de tabaco. En este Western blot utilizamos un anticuerpo que va contra la colita de histidina. Recuerden que todas las construcciones tienen esta etiqueta que nos va a servir en un paso posterior para su purificación. Entonces, en todos los casos se logró la detección. Este es un Western blot cuantitativo, por eso tenemos estos controles. Los niveles de expresión que se reportaron para esta construcción fueron de 59.48 miligramos por kilogramos, lo que se logró expresar. Después se procedió a la purificación y aquí tenemos varias fracciones de elución con imidazol. Aquí ustedes pueden ver los rendimientos en cada fracción. Después de la purificación volvimos a realizar un Western blot para verificar que nuestra proteína se había purificado de una manera correcta y que estaba completa, que nuestro péptido estaba completo. Entonces utilizamos 3 anticuerpos, uno contra la etiqueta de histidina, otro contra el mismo péptido y uno más contra la molécula carriadora, que en este caso era liquenasa. Como ustedes pueden ver, en todos los casos nos dio positivo, aquí pueden ver, lo cual significa que nuestro péptido pues está completo y no se degradó y no perdimos ninguno de estas moléculas durante el proceso de expresión y purificación. Aquí tenemos un Western blot de la expresión de las fusiones a la proteína de la cápside, es decir, aquellas que forman VLPs. Y como ustedes pueden ver, el nivel de expresión es mayor en el día 5 comparado al día 6. En el día 5 obtenemos un nivel de expresión de 13 miligramos por kilogramo y en el día 6 de 8 miligramos por kilogramo. Este nivel es mucho más bajo al de la diapositiva anterior, que obteníamos casi 60 miligramos por kilogramo. Esto se puede deber a la misma naturaleza de la construcción. Esta construcción no tiene el linker flexible ni el péptido de señalización. Esta es una segunda construcción que sí tiene el linker flexible. También son Western blot. Utilizamos 2 anticuerpos diferentes, anti-ROA y anti-CP. En ambos casos vemos una expresión bastante buena. Aquí el nivel de expresión es mayor que su construcción homóloga sin el linker flexible. Estamos viendo un nivel de expresión de 75.27 miligramos por kilogramo, lo cual es bastante bueno. Se procedió a realizar la purificación de ambas construcciones con linker flexible y sin el linker, y los rendimientos fueron de 1.13 miligramos y 0.5 miligramos respectivamente. Se realizó también Western blots después de las purificaciones con el anticuerpo anti-CP. En ambos casos vemos una señal bastante intensa de nuestro péptido de interés. Lo que siguió con estas construcciones fue mandarlos a microscopía electrónica
para ver si se formaban estas estructuras similares a virus, si se formaban los VLPs. Ustedes pueden observar aquí en esta micrografía que la construcción que carece de linker flexible pues forma unos VLPs mucho más definidos que aquella que tiene el linker flexible. Aquí la definición pues no es tanta, ¿no? Si ustedes comparan estas dos morfologías, ¿no? Entonces probablemente el linker flexible esté ahí afectando un poco la conformación de estas VLPs. Por último, lo que se realizó, pues ya que habíamos expresado nuestro péptido antiviral, lo que queríamos evaluar era si este péptido antiviral producido en plantas conservaba su actividad antiviral in vitro, lo cual es pues muy importante. En la gráfica A, en el eje de las Y tenemos el porcentaje de inhibición, en el eje de las X tenemos la concentración que se agregó del péptido en microgramos por mililitro. Los circulitos corresponden a la construcción que está unida a, bueno, estos son unidos a CP, la construcción que tiene el linker flexible es esta de aquí, la construcción sin el linker son los cuadritos y tenemos dos controles, un control negativo que es la pura cápside y un control positivo que es un péptido que se mandó sintetizar. Como ustedes pueden ver cuando ensayamos la pura cápside, esta por sí misma no tiene ninguna actividad antiviral. Cuando se ensayó la construcción que carece de linker flexible, la actividad antiviral pues es relativamente baja, ¿no? Hasta una concentración de 250 se ve que empieza a elevar, pero pues es bastante baja cuando se compara con su construcción homóloga que sí tiene el linker flexible. Entonces, ustedes pueden ver que aquí alcanzamos un porcentaje de inhibición cerca del 80%, que no está tan lejos del control positivo. Acá en esta gráfica es lo mismo, pero aquí analizamos la construcción que estaba unida a liquenasa con el linker flexible. Tenemos también dos controles, uno negativo y uno positivo. El negativo, que es la molécula carriadora por sí misma, pues no hay prácticamente ningún porcentaje de inhibición. Cuando analizamos nuestro porcentaje de inhibición que corresponde a la construcción unida a liquenasa con linker flexible, el porcentaje de inhibición es cerca del 60% a esta concentración y es mucho menor que en las construcciones que tienen CP. Este es nuestro control positivo. Lo que se procedió a hacer después es sacar los valores de inhibición 50 del péptido ROA y de las fusiones. Estos valores los pueden ver aquí para la construcción que tiene el linker flexible y que está unida a liquenasa. Tenemos 3.72. Para las construcciones que tienen el linker flexible y están unidas a CP, es decir, las que forman VLPs, tenemos 0.32, esto es bastante bueno. Y para esta construcción que carece de linker flexible tenemos más de 10. Para el péptido sintetizado tenemos 4.77. La liquenasa y CP pues son básicamente controles negativos. Es interesante observar que de nuestra construcción que contiene el linker flexible y que está unida a CP, pues el valor de ICC 50 es mucho menor si lo comparan con el control positivo, que es el péptido sintetizado. Como conclusiones de este trabajo, pues los resultados demostraron que se pudieron expresar 3 de 11 construcciones. Estas 3 se expresaron eficientemente en plantas de Nicotiana bentamiana. Hubo diferencias en los niveles de expresión entre las construcciones. Les comentaba que esto se puede deber a la naturaleza misma de cada construcción o el tipo de molécula acarreadora que se utilizó. Los análisis in vitro de cultivo celular revelaron que estas dos construcciones
una que forma BLPs y la que está unida a liquenasa, fueron las dos construcciones que fueron capaces de inhibir el crecimiento del virus sincicial respiratorio, lo cual no se observa con la construcción que carece del linker flexible. Los resultados que les mostré sugieren que el espaciador de alguna manera facilita la dimerización del péptido ROA y contribuye con esto a su actividad antiviral. Interesantemente, el valor de IC50 de esta construcción fue 10 veces menor comparado con el control positivo, que es el péptido sintético. Sin embargo, pues queda estudiar el mecanismo exacto de inhibición por la cual esta construcción tuvo un alto porcentaje de actividad antiviral. Esto necesita ser investigado. Los resultados demuestran que las fusiones de ROA a las moléculas acarreadoras incrementan los niveles de expresión en plantas y pues como perspectiva de este trabajo quedaría evaluar estas construcciones en un modelo adecuado de animales antes de seleccionar cualquiera de estas proteínas de fusión para el desarrollo de un fármaco. Creo que esto es todo. Y si tienen alguna duda. Gracias. Gracias, Benita. Pasamos ahora a la sesión de preguntas por parte de los asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda para la doctora Benita, lo puede hacer directamente abriendo su micrófono o escribiendo su pregunta en el chat o levantando la mano en la aplicación. Adelante, doctor Carlos. Muchas gracias, doctora Eli. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Benita, por aceptar la invitación y ofrecernos este excelente seminario. Mi pregunta es, en la diapositiva de la inhibición del virus, se observa que el péptido tiene una mayor capacidad de inhibirlo, la A, el control positivo, el ROA peptide, y le sigue la construcción de ROA con el Con el linker flexible. el espaciador flexible, sí, ICP. Y me queda mi duda es respecto a que en los análisis de IC50 resulta que es todavía, digamos, que hay una mejor inhibición, por la construcción que por el péptido. ¿Nos podría explicar un poquito más al respecto de por qué esto es así? Porque yo esperaría que fuera al revés, considerando esto la docena. Sí. Sí, lo que pasa es que para sacar los valores de IC50 se toma a cabo, se toma en cuenta el peso molecular de la proteína recombinante. Entonces, este peso molecular nos afecta y nos arroja como resultado que esta construcción o esta proteína recombinante pues tiene un IC50 menor que el péptido por sí solo. De acuerdo. Pero son ahí como cálculos matemáticos en los que se tiene que tomar en cuenta el peso molecular. De acuerdo. Muchas gracias. Esa era la primera pregunta y la otra pregunta que me llamó la atención tiene que ver con el rendimiento de la purificación de esta construcción. Porque si bien la adición del espaciador promovió una mayor expresión en las plantas de tabaco, después de realizar la purificación, el rendimiento obtenido fue menor. ¿Nos podría platicar un poquito más al respecto del por qué esto? Es exactamente esta diapositiva. Sí, el rendimiento fue menor. Aquí pues puede deberse a la naturaleza misma de la construcción y estos experimentos pues se repitieron 3 veces. Yo creo que habría que llegar a una estandarización de la técnica para ver si podemos obtener un rendimiento mayor en este caso.
pero muchos problemas, por ejemplo, de niveles de expresión y de purificación se deben pues a la misma naturaleza de la construcción genética y obviamente pues hay que estandarizar mejor la técnica de purificación para ver si se puede alcanzar pues, un rendimiento mayor. Sí, estoy de acuerdo con usted y me parece incluso que a pesar de esos rendimientos, si multiplicamos si multiplicamos el rendimiento de producción en la planta por el rendimiento de purificación, aún así el diseño de esta construcción es más eficiente que Sí, el otro. Y digamos que en términos netos sería todavía más ventajoso tener esta construcción con el espaciador incluido, con el ¿verdad? espaciador. Ujú. Sí, sí, en este caso, como es necesario la formación de dímeros entre dos moléculas para que se conserve su actividad antiviral, pues sí, sí es ventajoso, ¿no? Pero hay otras proteínas o recombinantes donde no es tan necesario que tengan alguna modificación de este tipo. Y ahí sería ventajoso, pues, la otra opción. De acuerdo, entonces entiendo que cuando usaron el péptido sintético, digamos, se esperaba que formara un dímero de manera natural por sus propias energías, o el que sintetizaron, digamos, venía en forma, digamos, digamos, le llaman péptido, pero en realidad era un dímero. Era un dímero, exactamente. Ah, de Era un acuerdo. dímero. Ujú. Sí, Gracias, sí. muy interesante y nuevamente muchas gracias por brindarnos toda esta experiencia que para nosotros es muy importante y en especial para nuestros estudiantes. Gracias, gracias por la invitación. Gracias. Gracias, doctor Carlos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, en el chat, Andrea comenta, buenos días a todos, muchas felicidades, muy interesante trabajo. Una pregunta, ¿por qué se usa específicamente esta planta y no otra? Utilizamos planta de nicotiana bentamiana porque la transformación genética es relativamente fácil comparada a otras plantas y los protocolos están ya bien establecidos. Entonces, este trabajo se hizo en colaboración con una empresa que les mostré en las primeras diapositivas. Esta empresa es Fraunhofer y Fraunhofer utiliza como modelo plantas de nicotiana bentamiana para expresar sus proteínas recombinantes. Entonces, es una planta bastante noble y su transformación es relativamente fácil. Gracias. Gracias. Bueno, el doctor Troyo en el chat pone gracias por la presentación, saludos. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, en lo que se animan, a mí me llamó la atención, Benita, ¿lograron determinar el tamaño de nanopartícula de las BLPs? Híjole. A ver si aquí tenemos dos. Te fijas, son 50. Es que no se alcanza a ver. No, no alcanzo a ver tampoco yo. Creo que son 50 nm, ¿no? Otros. Nanómetros, sí, Y Sí, nanómetros. Ajá. y están, pues si te fijas, las partículas están más pequeñas Sí, yo que creo estos que sí. nanómetros. Ajá. Yo Entonces sí creo que están por abajo de los 100, ¿verdad? sí, están por abajo de los 100. Este es 50 y aquí tenemos 40 y sí están por debajo. Sí. Por debajo. Ujú. Y el Inker flexible definitivamente sí, pues sí afecta la morfología de las partículas, ¿no? Sí, claro. Sí, pues muy interesantes los resultados. Esa, me Gracias. pa- esa me parece una observación interesante porque mm, esperamos que las partículas tipo viral tengan una conformación, bueno, partículas similares a los virus en su forma natural. Sin Ujú. embargo, aquí estas micrografías dan evidencia de que esto no necesariamente ocurre y, sin embargo, existe una actividad antiviral. Así es. Entonces,
la morfología, al menos en esta investigación, no condiciona la eficacia antiviral de esta, del péptido. del péptido, ¿verdad? Y entonces eso es interesante porque, por lo que acabo de decir, ¿no? Que puede esperar uno una BLP o una estructura muy, muy similar, pero no necesariamente se cumple. Sí, 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 eso es bastante interesante. Sí, claro. Bueno, en el chat, Imanol pone, buen día, muchas gracias por la presentación, fue muy interesante. Tengo una duda, ¿a través de qué canales se puede llegar a contactar a este tipo de empresas para que se involucren en proyectos de este tipo? ¿A través de qué canales? Bueno, están sus páginas de internet donde ustedes pueden googlear ahí a las empresas. Yo en mi doctorado hice una estancia con esta empresa que les menciono, que se llama Fraunhofer, y básicamente en un simposio fue como se dio la colaboración, ¿no? Entonces, yo creo que en las páginas de internet se pueden contactar directamente a través de correos electrónicos, y si van a algún seminario donde estén presentes este tipo de empresas, pues no duden en preguntar y en acercarse si les es de interés, ¿no? Sí, claro. Igual como mencionas, ¿no? A través de estancias de investigación. Sí, a través de estancias de investigación. De hecho, esta empresa, ahorita no sé porque eso ya tiene algunos años, pero esta empresa ofrecía becas. Ofrecía becas si tú querías ir a hacer una estancia allá, podías ir a hacerlo. Y seguramente, así como esta empresa ofrecía becas, hay más empresas que te ofrecen también becas para que vayas a hacer pasantías allá. Sí, claro. Es muy interesante. Ujú. Sí, para que anoten ahí los interesados estudiantes, si les interesa por ahí realizar una estancia, quizá es un buen dato el que les Ujú. proporciona la doctora. Sí, 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 es bastante interesante. Bueno, en el chat también, bueno, el doctor Luis dice, estimada Benita, muchas gracias por tu presentación, muy interesante tu trabajo. Gracias, doctor. Noemí pone, menciona que si este proceso sería más barato que el que habías comentado del anticuerpo que cuesta 8,000 pesos cada dosis. Sí, definitivamente sí sería más barato. Hace falta hacer cálculos para saber cuán más barato exactamente sería, pero producir anticuerpos es muy, muy caro. O sea, la producción de anticuerpos es algo muy caro, y producir proteínas recombinantes en plantas pues disminuye considerablemente los costos de producción. Disculpe, Gracias. doctora Benita, ¿y las perspectivas que hay sobre la continuación de este trabajo? ¿Qué nos pudiera Eh, contar al respecto? Y las finalmente, perspectivas, sí, sí. perdón, las perspectivas sobre este trabajo y finalmente también que nos pudiera compartir de lo que en este momento, además de esto, está realizando en investigación. Sí, las perspectivas de este trabajo se quedaron inconclusas porque justo terminé mi doctorado después de la estancia, pero yo creo que hubiera estado pues muy padre continuar probando este péptido ya en un modelo in vivo, ¿no? Para saber si su comportamiento en cuestión de actividad antiviral pues se mantenía ya cuando se traslada a un modelo in vivo, que esa era la perspectiva más grande que se quedó por continuar. Y bueno, actualmente mi investigación se enfoca, todavía sigo trabajando con plantas. Trabajé también con el uso de nanopartículas como agentes acarreadores para formulaciones vacunales. Y bueno, actualmente me acaban de otorgar un proyecto, una beca por proyecto en Polonia, para ir a desarrollar una vacuna en plantas, igual en plantas de tabaco, contra la hepatitis crónica. Entonces, esa es la línea de investigación que estaré continuando. Me da gusto escucharlo y bueno, esperemos que pronto tengamos noticias de usted y nos pueda compartir los avances que se tengan en la investigación, que serán seguro inspiradores para nosotros y para nuestros estudiantes. Muchas gracias y éxito, lo mejor.
Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Este proyecto que mencionas, Benita, es contra hepatitis C. Ajá, así es. Órale, está bien interesante porque, bueno, cabe resaltar que no hay una vacuna contra este tipo de hepatitis. Hay contra hepatitis A, B, pero la Ajá, C, que es la más crónica y sí, agresiva, pues no ajá, hay hasta el momento. sí, No, pues muy sí, interesante. Qué está, padre. sí, gracias, Eli. Sí, bueno, lo que yo les recomiendo a los estudiantes es, pues buscar, ¿no? Ahora sí que si están interesados en hacer alguna estancia o seguir preparándose, no queda más que buscar y pues mandar muchas solicitudes, ¿no? A los investigadores con los que estén interesados en trabajar y seguramente, pues, uno les abrirá ahí camino. Sí, claro. Bueno, dice la doctora Rosalía, muchas gracias por compartir este conocimiento tan relevante e interesante. Gracias, Y doctora. José Leonardo pone en el chat, hola, buenos días, muchas gracias por la presentación. Pregunta, ¿cuánto tarda ¿Cuánto tardaría el proyecto Ajá, o qué consideraciones se deben precisar para que tenga un impacto social? Bueno, este fue un proyecto de investigación. Los resultados que les presento aquí, desde el diseño de las construcciones hasta la expresión final y la evaluación en un modelo in vitro, se llevó a cabo en 7 meses. Eso fue el periodo de la pasantía. Ahora esto, si se quiere extrapolar ya a algo más aplicado, pues sí toma un tiempo mayor. Definitivamente el conocimiento por sí solo pues ya tiene un impacto social, ¿no? Y estos resultados pueden servir de base a otros investigadores que quieran continuar por esta línea de investigación. gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas, entonces me queda nada más que agradecerte nuevamente, Benita, por tu presentación. Es muy interesante el proyecto que desarrollaste y este que vas a emprender, pues mucho éxito. Te deseamos Gracias. mucho éxito en tu nuevo proyecto y pues estaremos ahí en comunicación para posteriormente hacerte la invitación y que nos cuentes ahora qué resultados obtuviste de este nuevo proyecto, ¿no? Que suena Sí, muy interesante. claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y si tienen alguna duda que no se hayan atrevido a preguntar, pues puedes compartirles mi email y con gusto se las respondo. Y de hecho ahorita se los voy a poner aquí en el chat. Este, les voy a poner el correo de la doctora por si alguien quiere contactarla, si les quedó, como dice ella, alguna pregunta, alguna duda, la pueden contactar directamente. Bueno, pues muchas gracias también a todos por su asistencia el día de hoy. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles en otro seminario más de la Academia de Ciencias Agrícolas. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Gracias, Benita. Hasta luego.